Viajeros, en este nuevo video les voy a mostrar cómo es un vuelo de la aerolínea Emirates Airlines, Emirates, bueno, como se diga, esta aerolínea que es muy famosa. Es mi primera vez viajando en esta aerolínea. La ruta es Bogotá-Miami, son más o menos 3 horas y cuarto, 3 horas y medio de viaje, así que vamos a ver qué tal es, el servicio, la comida, les voy a mostrar todo en este video, así que vamos allá. Pero antes, recuerden suscribirse en este canal, me ayudan mucho con eso. Se vienen muchos videos en este nuevo destino que es totalmente nuevo para mí, en Estados Unidos, en Miami, así que suscríbanse al canal. Y bueno, vamos a ver ahora sí cómo es viajar con Emirates. Cabe mencionar que este pasaje estuvo costando 1.600.000, 1.700.000. A mí me parece bastante barato comparado pues con un viaje a Europa que pues, es mucho más costoso, pero eso sí, incluso lo pueden conseguir más barato. Yo porque lo compré con solo una semana de anticipación, pero se puede conseguir en 1.200.000. Había unos un poquito más económicos en otras aerolíneas, pero sabiendo cómo es la calidad de Emirates, yo preferí un poquitico más. E incluso bueno, algo que les tengo que contar es que esta aerolínea, cuando estuve buscando el vuelo, aerolíneas como Copa, como Delta, otras también tenían buenos precios, pero no incluían la maleta de bodega. Y esta aerolínea con maleta de bodega 23 kilos, maleta de mano de 7 kilos, y pues hace precio, o sea, me pareció súper bien y va directo, que es lo mejor, porque por ejemplo Copa siempre hace la ruta Bogotá-Miami, pero siempre hace una parada en Panamá, y pues siendo esta mi primera vez viajando a Estados Unidos, no quería un vuelo con escalas. Estaremos viajando en un Boeing 777. Bueno, fui seleccionada para una inspección de seguridad al azar. Vamos a ver qué me dice. Nunca me gano nada y sí me gano una inspección de seguridad. Miren pues la zona elegante. Uy, qué belleza. Y ahora sí entramos a la que nos toca a los pobres mortales, a la zona económica turista. Pero lo importante es viajar. Igual todos vamos a llegar a la misma hora, no importa si van en primera clase o en clase turista. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno, aquí estamos en el avión, se ve bastante bonito. Yo he viajado en distintas aerolíneas, pero este se ve diferente, más clasudito y más espacioso. Ya estamos aquí en el avión. El ingreso fue bastante rápido, no fue a mayores la revisión que nos hicieron, y aquí recién entramos al avión, nos dan un combo, nos dan varias cosas, nos dan los audífonos, la cobijita y almohada. Y bueno, y por lo que voy viendo, sí es una aerolínea bastante lujosita. Como les digo, yo he viajado en distintas aerolíneas, en KLM, en Air France, o sea, en distintas, y esta es bastante espaciosa, los pasillos son muy espaciosos. Caminamos por la zona de primera clase y muy bonita, la zona ejecutiva también muy bonita, así que bueno, está súper chévere. Eso sí, como les digo, pues a mí me da igual, porque igual uno llega al mismo tiempo que los de primera clase. Bueno, y empezamos bastante bien, porque miren que para hacer un vuelo tan cortico, y en otras aerolíneas no hay pantalla ni nada, en cambio en esta, mire, súper bien, tiene su pantallita. Vamos a ver, miren esto que no había visto en otras aerolíneas, tiene control para ir colocando las películas así con su propio control, sino que no sé ponerlo. Toda montañera. Acá igual ahorita lo voy a usar. It's okay, just like lecture. Ah, ok, thank you. Montañero no pega en pueblo. Bueno, miren pues lo chévere. Ahí vieron. Y vamos a ver conectividad, entretenimiento, películas. Se ve que tiene una buena cartelera, así que 3 horitas y media de viaje va a estar entretenido. Bueno, y miren que los audífonos que dan no son de esos audífonos chichipatos que dan en otras aerolíneas. Estos están súper buenos y ya los estoy probando y se escucha bastante bien, así que bien ahí. Ya van apagando las lucecitas. Y miren qué detalle tan cucu. Unas estrellitas.
Bueno, cabe anotar que es súper puntual esta aerolínea, miren. 5:15 la salida y 5:10 y ya está carreteando el avión. Tenemos también la opción de mirar el mapa, pues por supuesto en otras aerolíneas también se da eso, pero aquí podemos ver las cámaras para ver qué es lo que está pasando afuera del avión. Aquí está la cámara, sí, esta es la cámara hacia abajo, está mostrando el piso. Cámaras, ¿cuál es? Esa es la misma. Pues mire, cuando vaya uno arriba puede estar viendo de abajo la tierra. Ah, esta es la del frente. Y aquí ya vemos hacia abajo. Miren aquí la cámara del avión y la ventana. Sí, eso sí yo no lo había visto en otra aerolínea. Punto para Emirates. Sí, es que mire que hasta nos traen el menú de la cena. Aquí está dinner. Cena nos van a dar pollo ahumado, ensalada de manzana. Ah, sí, es que aquí está en árabe. Entonces, según esto, vamos a empezar. La cena va a ser un pollo ahumado, ensalada de manzana. Plato principal pueden escoger entre gambas ácidas con arroz, jazmín al vapor y frijoles verdes o ternera al curry con coco y mango. Yo voy a escoger este. Y de postre, un mousse de chocolate. Y por supuesto, bebidas. Miren qué chévere. Dan una Polaroid a la gente y luego se las regalan. Súper. Bueno, otra cosa que me ha gustado es que miren que queda buen espacio en las piernas. Miren, buen espacio, no se chocan las piernas con la silla. Bueno, y llegó la hora de la comida y miren todo lo que nos han traído, siendo un vuelo de solo 3 horas y miren qué cantidad de comida. Bueno, yo pedí en este caso beef, carne con coco y mango. Se ve buena. La con arrocito, maíz, choclitos, o sea, productos colombianos para que la gente no extrañe la tierrita, chocolatina. Mira, una ensaladita y mousse de chocolate. Súper bien. Vamos a probar la carnecita. Aquí en vivo en este video. Delicioso. Salud. Con mi nuevo amigo Arturito, amigo de Miami. Bueno, y aquí tenemos el baño. Miren, pues el baño pues sí normalito, como cualquier baño de Emirates, pero pues está bien, normal. Sí, realmente puedo decir que esta aerolínea es una de las mejores aerolíneas en las que yo he viajado. Miren qué chévere, y aquí en la pantalla vemos, ya vamos aterrizando y aquí se ve al frente, la cámara de al frente, y vemos todas las luces de Miami. Allá vamos, Miami. Yo sigo maravillada con este techo de Emirates. Qué cosa tan linda. Aquí vamos aterrizando a Miami. Y llegamos. ¡Bravo! Están aplaudiendo por allá adelante. Será coger el del aeropuerto. Bueno, y así llegamos a nuestro destino. Fue un viaje muy agradable. La aerolínea Emirates, genial, ¿cierto? Genial, 1A. 1A. Bueno, vamos a conocer Miami, a ver qué tal nos va en esta primera vez en Estados Unidos y en Miami. Tremendas pantallas, mesa. Bueno chicos, y aquí llegué, ya estoy en el aeropuerto de Miami. Voy a esperar, llegué tarde de la noche, a las 11 de la noche, y como no conozco esta ciudad, es mi primera vez acá,
pues decidí que voy a pasar la noche acá hasta que sean por ahí las 7 de la mañana y ahí sí me voy a ir a buscar el bus para ir a Miami. Pero les voy a decir ahora sí mis conclusiones de esta aerolínea, de Emirates Airlines. Fue mi primera vez utilizando esta aerolínea, mi primera vez viajando a Estados Unidos, mi primera vez en Miami y la verdad me encantó. Me encantó esta aerolínea. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a Miami en esta aerolínea, háganlo, no se van a arrepentir, es muy buena. O a Dubái, si van a ir de Bogotá a Dubái también, pues para un viaje largo aún mejor. Si este fue un viaje de solamente 3 horas y media, un viaje corto y nos dieron buena comida, nos dieron café, la atención excelente, pudieron ver que me tomaron hasta una foto, no, mejor dicho, y para un viaje tan corto, que en algo, mira, hoy en día es raro que una aerolínea sea así, para viajes cortos no dan es que ni agua prácticamente. Así que Emirates, te robaste mi corazón. Muy buena esta aerolínea, recomendada totalmente. Emirates, si me estás viendo, patrocíname. Me encantó las veces que venga a Miami. Bueno, me queda el vuelo de regreso a Bogotá, también es con Emirates. Y las veces que siga viniendo aquí a Estados Unidos voy a tratar de utilizar esta aerolínea porque es demasiado buena. Así sean $100, $50 más, pero vale totalmente la pena. Y así fue que llegué por primera vez a Estados Unidos y a esta ciudad. Estuve casi un mes turisteando por Miami y por supuesto les hice varios videos que pueden ver aquí en mi canal de qué hacer gratis en Miami, cómo moverse gratis por Miami, el arte en la ciudad. Y no solo estuve conociendo la ciudad, sino que además estuve viendo una nueva experiencia de viajar de otras maneras, de ahorrarse dinero, y fue cuidando una gatica por medio de una aplicación por la cual me pude ahorrar el hospedaje en esta ciudad. Video que también pueden ver aquí en mi canal. Y bueno, se llegó el momento de regresar a Colombia, por supuesto, en la misma aerolínea, en Emirates. Vamos a ver un poco de ese viaje de regreso. Bueno, ya estoy aquí sentada en el avión y creo que me va a pasar lo que siempre un viajero desea cuando se sube a un avión: que no me toque nadie, que no me toque nadie al lado. Y bueno, ya creo que están cerrando las puertas y no me tocó nadie. Y más que es este asiento que es en la punta trasera del avión. Bueno, de venida aquí a Miami estaba más lleno el avión. En esta ocasión está un poquito más vacío, entonces no me va a tocar nadie al lado. Y bueno, es justo este que es de solamente 2 puestos y no me tocó nadie al lado. Qué maravilla. Nada, me acaban de dar el menú y bueno, y estoy mirando aquí un poco de la parte de entretenimiento. Como les había dicho en el primer vuelo de Bogotá a Miami, bueno, aquí les recalco, hay muchísimas opciones de entretenimiento. Miren todo. Películas, mire, tenemos películas, televisión, podcast, música, juegos, películas de todos los estilos, thrillers, biografías, documentales, mejor dicho. Y para hacer un vuelo de solo 3 horas, definitivamente es la mejor opción para viajar entre Colombia y Estados Unidos. Emirates se las lleva por delante a todas las demás. Ahorita que estaba allí en el aeropuerto, estaba yo como viendo la gente que estaba esperando vuelo para Bogotá en avión, que yo decía, ay, pobrecitos, que no les tocaba una aerolínea tan buena como esta. Es que definitivamente escuché de otras personas que estaban en Miami que viajaron con Avianca y por supuesto no les dan ni un vaso de agua. Bueno, agua sí, primero lo que les dan, pero para hacer un vuelo de 3 horas no les dan comida ni nada. En cambio en Emirates es una maravilla. 12:35 y ya empezó a carretear el avión, supremamente puntual. Y nos fuimos, miren la fila que hay de aviones. Y nos fuimos. Bye Miami, bye. See you soon. Y aquí voy pasando por Cuba. Oh sí, señores. Y
Se llegó en este vuelo de regreso la mejor parte del vuelo, lo más rico, la hora de la comida. En otras aerolíneas siempre la única opción es pollo o pasta, pero en esta aerolínea hay opciones diferentes. Yo en los dos vuelos me escogí la misma opción, es la de carne. Estaba deliciosa toda la comida, la carne suavecita, la ensalada deliciosa, mejor dicho, es de lo mejor que tiene esta aerolínea, y por supuesto muchas bebidas variadas también. De verdad que la comida de Emirates es demasiado deliciosa. Esta ensalada, uff, deliciosa. Esta carne se deshace. Miren, súper rico. Todo está demasiado delicioso. Bueno, viajeros, hasta aquí este video volando en la aerolínea Emirates de Colombia a Estados Unidos y de Estados Unidos a Colombia. Espero les haya servido, que les sirva esta recomendación. Realmente volar con Emirates, si no es que es la mejor, es una de las mejores maneras de ir a Estados Unidos, así que espero les sirva, les haya gustado este video, comenten qué les pareció aquí abajo y nada, no se olviden de seguirme aquí en cuadritos rojos, suscríbanse a mi canal, me ayudan mucho con eso, para traerles más recomendaciones como estas de viaje. Y nada, viajeros, nos vemos más adelante en otro video, en otro viaje, bye.